Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva conversación. Esta semana no ha estado llena de muy buenas noticias, porque desafortunadamente, según cifras oficiales, hemos llegado a más de 500,000 de infectados en el país y alrededor de 50,000 muertos. Es por eso que ahora más que nunca resulta muy pertinente continuar con este proceso de difusión del conocimiento con el objeto único de tratar de que la gente pueda saber qué hacer y cómo cuidarse. En la última conversación hablamos de dos de los principales factores de riesgo para tener un COVID grave, que fueron diabetes y obesidad. Pero hay una enfermedad que encabeza la lista de factores de riesgo y que es la hipertensión arterial. De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública, alrededor del 30% de los mexicanos tienen hipertensión arterial crónica. Pero este no es el principal problema. El principal problema es que la mitad de ellos ni siquiera lo sabe. Y esta enfermedad puede ser el detonante de formas graves de COVID. Es por eso que el día de hoy, en la conversación, decidimos abordar el tema de la hipertensión como factor de riesgo para el desarrollo de COVID grave. Para eso tenemos un invitado especial, el doctor Hermes Ilarraza. Él es cardiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Él es maestro en ciencias, investigador de los Institutos Nacionales de Salud y actualmente es el jefe del Departamento de Rehabilitación Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Hermes, bienvenido a la conversación. Muchas gracias, doctor Simón, por la invitación. Bueno, Hermes, la primera pregunta obligada es ¿por qué hay tantos hipertensos en México? Y sobre todo, ¿por qué hay un subdiagnóstico de la enfermedad? ¿Y cuáles son los principales riesgos que llevan al individuo al desarrollo de la hipertensión arterial sistémica? Bueno, la hipertensión arterial como tal no es propiamente una enfermedad, es una condición de riesgo. Simplemente son niveles más altos de tensión arterial de lo común que se asocian con complicaciones a lo largo del tiempo, prácticamente a nivel cardiovascular. Y digo, no es propiamente una enfermedad porque aunque la gente lo piense así, la hipertensión no provoca síntomas. Y ese es uno de los principales problemas de la hipertensión. Una persona puede estar hipertensa durante muchos años, toda su vida, y no tener un solo síntoma. Hay algunas personas que asocian el dolor de cabeza a la hipertensión arterial, eh, cuando generalmente la asociación es inversa. La presión arterial cambia con condiciones como el ejercicio, el estrés, la ira, y también cambia con el dolor. Entonces el dolor puede aumentar las cifras de tensión arterial. La persona que tiene dolor de cabeza se mide la presión y piensa que es la presión arterial la que le provoca el dolor. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones la persona o la gente no sabe que es hipertensa porque siempre tiene que esperar a que le falte el aire o que le duele la cabeza para acudir con el médico. La hipertensión arterial se diagnostica midiendo la presión arterial y toda persona debe ir a un chequeo general con el médico, al menos una vez al año después de los 20 años de edad, y antes de esto puede ser incluso con el pediatra, donde sistemáticamente le miden la presión arterial. Es ahí donde nosotros detectamos precozmente la hipertensión, la cual tiene en México una prevalencia que anda alrededor del 30%, eh, y más o menos solamente el 30% de los hipertensos saben que son hipertensos. Y solo el 30% de los hipertensos que saben que son hipertensos están controlados.
Entonces, con estas tres frases, entendemos rápidamente que hay mucha gente que es hipertensa, mucha gente que la desconoce y mucha gente que es hipertensa, lo sabe y no se controla. La presión arterial daña poco a poco los vasos sanguíneos, daña los vasos sanguíneos primero los pequeños, la retina, los vasos del riñón y también puede dañar vasos más grandes como puede ser la aorta y es un precursor de aterosclerosis. Entonces es una situación que siempre se tiene que atender porque no solamente es un factor de riesgo para tener COVID grave, como mencionaste en la introducción, sino cualquier otro tipo de enfermedad cardiovascular y es el principal factor de riesgo junto con el tabaquismo modificable que puede hacer que disminuya la mortalidad en la población general. Hermes, sin duda lo que nos dices nos replantea de nuevo que esta pandemia nos ha llevado a un punto de quiebre. Y creo que este es el mejor momento para replantear cuál es el mejor estilo de vida que debiéramos tener. Sin duda, la mayor parte de las enfermedades que nos hacen más vulnerables para el desarrollo de un COVID grave son enfermedades en su mayoría prevenibles o bien controlables. Y es muy importante que entendamos que la participación de toda la gente a través del autocuidado es fundamental para el control de este problema. Pero regresando al contexto de la pandemia, lo que la gente siempre se pregunta es ¿por qué los hipertensos tienen un mayor riesgo de tener un COVID grave? Bueno, se ha asociado en casi todos los estudios, sobre todo los primeros estudios de COVID grave, la presencia de hipertensión, la presencia de diabetes, el ser varón. Y esto no se ha comprobado totalmente por qué sucede. Ha habido un par de hipótesis. Una de ellas menciona que este tipo de virus como el SARS-CoV-2 tiene cierta predilección por algunos receptores del epitelio del tejido pulmonar que también tienen que ver con los receptores de un mecanismo con el cual se controla la presión arterial. Entonces, al principio, sobre todo en la pandemia, se lanzó la hipótesis de que ciertos medicamentos antihipertensivos hacían que esos receptores aumentaran su número y hacía que los pacientes tuvieran mayor probabilidad de tener SARS-CoV-2 y sobre todo sus formas graves. Entendiendo el proceso de una pandemia como algo muy rápido que suele tener implicaciones muy graves, no es poco común, no es poco frecuente que se lancen hipótesis y se tomen acciones sin haberlas comprobado. Y esto fue lo que pasó. La percepción o la idea de que este receptor de la membrana del epitelio pulmonar pudiera hacer que entrara más rápido el virus y que estuviera asociado a medicamentos antihipertensivos, hizo que se diera una indicación o una sugerencia de que se suspendieran estos medicamentos. Inmediatamente la gente recapacitó, estamos hablando de la población científica, y revirtió esta hipótesis que no se ha comprobado. Y esa recomendación de que se suspendieran cierto tipo de medicamentos antihipertensivos porque pudieran acentuar un COVID grave, ya se quitó. Todas las sociedades de cardiología del mundo ya mandaron declaraciones muy contundentes al respecto, diciendo que por ningún motivo se deben de suspender los medicamentos antihipertensivos.
Porque estamos hablando que el COVID efectivamente es una enfermedad que es muy contagiosa, que tiene una letalidad pues importante, pero también las enfermedades cardiovasculares. No hay que olvidar que las enfermedades cardiovasculares todavía matan más gente que el COVID. Y el hecho de decir dejen de tomar esos medicamentos por una especulación inicial es entendible, pero no se debe de hacer. Eso ya quedó muy claro. Y todavía no se sabe bien por qué los pacientes hipertensos tienen mayor, eh, digamos, riesgo para tener un COVID grave. Esa pudiera ser una explicación, pero no está comprobada y de ninguna manera se tienen que suspender este tipo de medicamentos. Lo que nos dices es sumamente importante porque al inicio de la pandemia hubo mucha especulación acerca de si los pacientes hipertensos debían o no suspender su tratamiento antihipertensivo, especialmente aquel relacionado con la enzima convertidora de angiotensina. Hoy en día tenemos algo muy claro. No debe suspenderse ningún medicamento antihipertensivo y mucho menos cambiarse sin la asesoría de su médico tratante. Todo lo contrario sería más prudente. Creo que es momento para que los pacientes con hipertensión tomen con mayor apego su tratamiento antihipertensivo. Pero me llama la atención algo, y es que para mí la teoría más aceptada del por qué los pacientes con hipertensión son un grupo de pacientes más vulnerable depende de la teoría de la enzima convertidora de angiotensina. Hoy tenemos muy claro que el virus tiene una alta afinidad a través de su proteína S con la enzima convertidora de angiotensina y otras proteínserinas que se expresan en la superficie de la célula. Pero bueno, si tú piensas que esta no es la teoría más aceptada, yo plantearía una segunda y me gustaría conocer tu opinión. Es muy claro que los pacientes hipertensos tienen un daño endotelial crónico y que esto puede estar relacionado a fenómenos de inflamación crónica o metainflamación. ¿Qué opinas acerca de que el daño endotelial pudiera ser la razón por la cual estos pacientes son más vulnerables de tener un COVID grave? Sí, sin duda, la hipertensión arterial se ha contemplado junto con la obesidad en procesos inflamatorios generalizados, inespecíficos, que se asocian también mucho a aterosclerosis. Y hay dos fenómenos muy claros en los pacientes con COVID grave. Primero, no es tanto la viremia, sino la inflamación que se provoca como reacción a la infección. Pero el segundo fenómeno que provoca una gran morbilidad y letalidad en estos casos son los fenómenos trombóticos, que en gran parte también tienen que ver con la disfunción endotelial y pudieran estar asociados a la hipertensión arterial. Bueno, lo que nos dices sin duda es interesante porque es muy triste que la mayor parte de los pacientes hipertensos ni siquiera sepan que lo son. Y me parece que si algo podemos hacer en este momento es buscar estrategias para diagnóstico temprano de hipertensión arterial. Si no, de otra manera, tendremos una población mucho más vulnerable a la que ya tenemos en este momento. Pero bueno, la realidad de mucha gente actualmente es que son hipertensos. Si yo soy hipertenso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría yo hacer para tratar de reducir mis riesgos de tener un COVID grave? Bueno, inicialmente lo que debe de hacer es protegerse de la infección, sin duda alguna. Tiene que usar su cubrebocas, tiene que mantener sana distancia, tiene que mantenerse en casa, tiene que evitar el contacto con personas que están enfermas. Esa es la primera
indicación y es la más importante para evitar el contagio. Ahora, para mantener la hipertensión arterial en rangos controlada, lo primero que debe hacer la persona es tomar sus medicamentos. La primera causa de hipertensión arterial descompensada es el no tomar los medicamentos. En ocasiones, los hipertensos se descompensan porque necesitan un poco más de medicamento, necesitan sumar al tratamiento que están tomando alguna otra sal para que se pueda controlar, pero generalmente el hipertenso que no está controlado es porque no toma sus medicamentos. Entonces, la primera regla para estar con hipertensión controlada es tomar la medicina. Segundo, lo que es el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial. Para esto, el ejercicio es básico. El ejercicio físico, sobre todo el de tipo aeróbico, se ha asociado a control de la presión arterial desde hace muchos años. De hecho, si una persona hace ejercicio, le tomamos la presión arterial antes de ejercicio y después del ejercicio, la presión prácticamente en todos los pacientes baja, incluso los hipertensos, y se mantiene así durante varias horas, digamos más o menos unas 10, 12 horas. Incluso el paciente que hace ejercicio puede encontrar un muy buen refuerzo para no descontrolar su presión arterial con el entrenamiento físico. No llega a ser tan bueno el entrenamiento como para suspender la medicina, hasta nunca hay que suspenderla, pero es un muy buen coadyuvante. Otro punto muy importante para mantener la presión arterial controlada es no tener una alta ingesta de sal, porque la sal hace que también se retenga mucho líquido y eso aumenta la presión arterial. Además de conservar el peso corporal y también el control de emociones. La ira hace que también el estrés hace que suba la presión arterial, pero básicamente es eso. Tomar las medicinas, hacer ejercicio, estar en peso, llevar una buena dieta, sin excesos de sal y controlar las emociones. Lo que dices, Hermes, puede ser muy duro para alguna gente, pero yo creo que este es el momento en que debemos empezar a asumir nuestras responsabilidades en el autocuidado y entender que solo a través del esfuerzo individual, con el autocuidado, podemos lograr controlar problemas no solo como este, sino otras grandes pandemias como las enfermedades cardiovasculares. Me gustaría terminar con una última pregunta, Hermes, si me lo permites. Y es que desde el inicio de la epidemia hemos entendido que uno de los principales blancos para la entrada del virus a la célula es la enzima convertidora de angiotensina. Un grupo de investigadores de la Universidad de Karolinska, más o menos entre marzo y abril, desarrollaron una enzima convertidora de angiotensina soluble. Es decir, a través de la inyección de esta enzima convertidora de angiotensina soluble, lo que se buscaba es que el virus, en lugar de pegarse a la célula, se pegara a estos receptores solubles y de esta manera evitar su entrada a la célula. ¿Qué opinas de estas opciones de tratamiento, doctor Hermes? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que a lo largo de estos meses, si algo ha caracterizado el manejo del COVID es la cantidad enorme de herramientas terapéuticas que se han propuesto y cómo han fallado casi todas. Prácticamente no tenemos un medicamento que sea eficaz para controlar al paciente que ya está infectado. Pero sigue siendo lo más importante lavarse las manos y guardar distancia, mantenerse lejos del virus, porque una vez que entra, no lo podemos erradicar. Y otro problema es de que no sabemos en esta rifa del tigre si te vas a sacar el boleto premiado o no. Ese es el grave problema, porque hay mucha gente que tiene COVID
y que pasa totalmente asintomático y hay gente que muere en cuestión de horas. Se han asociado algunos factores de riesgo, como bien mencionas, la obesidad, la hipertensión, pero también últimos reportes, sobre todo aquí en México, han mencionado que mucha gente joven de 40 a 45 años, incluso sin factores de riesgo, ha muerto en terapias intensivas o ha muerto súbitamente por COVID sin tener estos factores. Entonces yo creo que todos los intentos son válidos. El intento incluso con los antipalúdicos al principio, antiinflamatorios, antivirales, lo que mencionas de la enzima convertida a angiotensina, todos los intentos son válidos, pero desafortunadamente hasta ahora no hemos tenido nada que sea contundente. Incluso esperemos que la vacuna lo sea, pero si algo hemos aprendido de este virus es que es un virus muy, muy difícil de tratar una vez que infecta al sujeto. Provoca un daño que persiste mucho después de que el paciente se hace negativo, que ya no tiene carga viral. El paciente sigue muy mal por el daño que ya provocó, sobre todo a nivel vascular, a nivel de riñón, a nivel de pulmón. Y yo creo que tenemos que aprender mucho científicamente de este virus. No creo que haya todavía algo claro. Y eso hace que reforcemos mucho el mensaje de que tenemos que prevenir, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar el contagio, tenemos que cuidar a los demás. ¿Cuánta gente tiene signos de COVID? Tiene fiebre, tiene secreción nasal, dolor de garganta. Y por lo que ustedes quieran, a lo mejor puede ser el miedo también a la estigmatización social, oculta la información y sigue yendo a trabajar y sigue comiendo con los familiares con síntomas de COVID, y eso es lo que genera los brotes. Entonces, tenemos que combatir esto de manera social por el momento. Desafortunadamente, ahorita los medicamentos todavía no nos han ayudado a erradicar el virus. Tenemos que tener nuestras enfermedades crónicas bien controladas. Los diabéticos tienen que estar bien controlados, los hipertensos bien controlados. Hay que procurar mantener un peso, hay que procurar hacer ejercicio y esperar no tener contacto con el virus. Y si llegamos a tenerlo, que nos encuentre en las mejores condiciones para defendernos. Lo que tú dices me parece que es algo que hay que resaltar. Hasta que no contemos con un tratamiento eficaz o una vacuna, nuestro norte sigue siendo la prevención. Y hasta el día de hoy, todos nuestros esfuerzos deben estar enfocados a reducir la transmisión de la enfermedad. No solamente para evitar un mayor número de casos, sino desde luego proteger a la gente más vulnerable, como son los hipertensos y los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Intento de llegar a conclusiones y yo me quedo con cosas muy interesantes de esta conversación. En primer lugar, tu teoría acerca de que la enzima convertidora de angiotensina no necesariamente explica el mayor riesgo de los pacientes hipertensos para tener formas graves. Es posible que otros elementos como el daño endotelial estén participando en este incremento del riesgo. Que existe un gran número de pacientes hipertensos descontrolados, con mal apego al tratamiento e incluso un número no despreciable de pacientes que ni siquiera saben que son hipertensos. Y que en este momento es muy importante intensificar las medidas de diagnóstico temprano de la hipertensión. Me quedo también con que todos aquellos sujetos que se conocen hipertensos y que ya están en tratamiento, ahora más que nunca deben intensificar el apego a su tratamiento y por ninguna razón cambiar sus medicamentos a menos de que sea por indicación de su médico tratante. Y finalmente, esto es algo que hemos dicho en repetidas ocasiones
y que definitivamente no es el hilo negro, pero que nos cuesta mucho trabajo entender. En la medida en que nosotros cuidemos a nuestro cuerpo, haciendo ejercicio, reduciendo de peso, teniendo una alimentación sana, disminuyendo nuestra ingesta de sal, en esa medida no solamente vamos a prevenir el tener formas graves del COVID, sino que vamos a prevenir otras enfermedades que pueden tener mucho mayor impacto, como son las enfermedades cardiovasculares. Hermes, me gustaría conocer cuáles son tus conclusiones sobre esta conversación. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, el COVID es una enfermedad infecciosa que ha sembrado al mundo, que nos ha hecho verlo todos los días, las noticias, estar solo pensando en él, pero hay que tener mucho cuidado. Estadísticas mundiales mencionan claramente que hay gente que muere más gente por enfermedades cardiovasculares que por COVID hoy en día. Y estamos descuidando la atención de las enfermedades cardiovasculares. Estamos descuidando la atención de los diabéticos, la atención de otras enfermedades por centrarnos solo en el COVID. No hay que olvidarlas. Yo no digo que hay que descuidar el COVID y que no hay que pensar en él, no, claro que no. Eso es prioritario, pero también las otras. Entonces, la gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene diabetes, que están enfermas del corazón o lo que tú quieras, no puede dejar de ver a sus médicos. Tienen que acercarse nuevamente a sus médicos, ya sea con todos los cuidados en una consulta médica, con todos los cuidados de mascarilla, cubrebocas y demás, visiten a sus médicos o háganlo por videollamada, como gusten, pero no desatiendan sus enfermedades crónicas. Nosotros hemos visto que algunos de los pacientes que les hemos llamado para ver cómo están ya han muerto y no murieron de COVID, murieron por infarto del miocardio. Entonces es muy importante no descuidar esas enfermedades. Segundo, lo primero que tenemos que hacer para controlar el COVID es cuidarnos, es cuidar el contagio, sospechar de cualquier situación de riesgo, no quitarnos el cubrebocas, lavarnos las manos, sanitizarlas con alcohol, guardar la distancia con nuestros compañeros de trabajo, la gente en la calle, cuidar a nuestras familias. Debemos de cuidar a nuestros ancianos, pero no debemos de estarlos visitando porque los podemos contagiar. Y todos yo creo que tenemos nuestra esperanza en que exista una vacuna competente, una vacuna que nos inmunice adecuadamente y que pronto la tengamos a precio módico, que pudiéramos tener acceso todos a ella. Y eso haría sin duda que volviéramos a tener una vida normal como la conocíamos. Pero mientras esto no suceda, debemos de estar muy atentos y evitar los contagios. Hermes, agradezco mucho tu tiempo para esta conversación. Actualmente estamos viviendo en la región la peor etapa de la epidemia y sin duda toda esta información que has compartido con nosotros será de mucha utilidad para la gente, para saber cómo cuidarse, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Espero que pronto puedas estar aquí con nosotros en tu casa, la ciudad de Mérida, y te mando un abrazo, deseando que tú y tu familia se encuentren muy bien. Y a ustedes nos vemos en la próxima.